No sé si me escuchan. Saludos cordiales a nuestros hermanos en la fe, a nuestras amistades fuera de este territorio. Voz de alerta y salvación les saluda en este hermoso amanecer. Miren qué lindo es Dios, dice la palabra del Señor. Me recuerda que dice que el sol sale para buenos y para malos. Así de grande es la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que el sol dice que sale para buenos y para malos. Vamos a esperar a que nuestros hermanos y nuestros amigos en la fe se conecten a esta pequeña disertación de la palabra de Dios, en donde hoy vamos a estar hablando de un hombre cuya fuerza, ¿verdad? La vamos a ir descubriendo a medida vayamos hablando de esta insertación bíblica, corta, breve. Trataremos de ser breve, pero vamos a hacer lo que Dios diga, ¿verdad? Así es que un placer enorme saludarles. No olvidemos de que debemos perdonar toda falta. Por una falta de perdón podemos perder nuestra salvación. Es bueno cuando decidimos caminar bajo el llamado que tenemos de perdonar a nuestros aduladores, a nuestros perseguidores. Pues la misericordia de Dios, Él tuvo a bien sea cierta perdonar nuestras faltas, ¿verdad? Nuestra desaveniencia, nuestras desobediencias que aún continúan en nuestra vida. Cuánto más nosotros como seres humanos que somos imperfectos, estamos tratando, ¿verdad?, de ser agradables delante de Dios, y aún todavía no hay perfección en nosotros. Tenemos que perdonar porque el perdón trae liberación, mi querido amigo. Te recuerdo que en la cruz del Calvario murió uno que perdonó todas nuestras faltas, y cuando queremos caminar en obediencia a tocar estos temas de la palabra de Dios, sobre todo cuando queremos ser canal de bendición, es importante que nuestro corazón esté libre de todas esas ataduras, de esas raíces de amargura, de la falta de perdón que a veces por cosas insignificantes, falta de madurez, falta de visión, falta de muchas cosas, ¿verdad?, que a veces no las hemos adquirido, no las hemos alcanzado, porque la palabra de Dios es muy clara y nos dice que recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y cómo podemos adquirir esa sabiduría? ¿Cómo podemos adquirir esa madurez? Pues solamente bajo la unción del Espíritu Santo, ¿verdad?, que dice la palabra que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Pues en este día quiero recordarles que la última transmisión que hicimos la semana pasada, estuvimos hablando de un rey, ¿verdad? El rey Nabucodonosor. Y qué hermoso ese tema, me encantó. Aunque quedó así como me hubiese gustado hablar un poco más de ese tema, el rey Nabucodonosor lo que lo llevó, ¿verdad?, a creer en su poder, en todo lo que había creado, en su palacio. Muchas veces como seres humanos ponemos nuestra confianza y ponemos nuestra vida en la aprobación del público, en la aprobación del hombre, en la aprobación del qué dirán los demás, buscamos ser aprobados por el mundo, cuando sabemos que al único que le tenemos que agradar es a Jehová de los ejércitos, a quien nos debemos, cuando reconocemos que dependemos totalmente de Él. Pero para llegar a ese punto, vuelvo y te repito, tienes que estar lleno del poder de Dios, del Espíritu Santo, puesto que Él es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Sin ese Espíritu Santo, pues es bastante difícil poder llevar a cabo muchas cosas, porque Él es nuestra guianza, ¿verdad? Aparte de nuestro Señor Jesucristo, gloria a Dios, bendito sea el nombre de Dios. Entonces este rey, ¿verdad?, se había engrandecido porque él había, según la historia, esos jardines no eran cualquier jardín en ese palacio. Y el rey Nabucodonosor, ¿verdad?, se engrandeció, se enorgulleció como muchos hoy en día, sin temor a ofender a nadie. No se tome personal las transmisiones. Yo vivo para agradar a mi Dios y lo hago solamente con el único fin, que es exaltar, bendecir el nombre de Dios, engrandecer el nombre de Dios aún más, tratar de agradarle a Él, a nuestro Dios, a quien yo me debo. No tome personal mis palabras,
porque no es mi intención. Aquí estamos para edificar, aquí estamos para aprender. Yo sigo aprendiendo cada día de mi vida, aprendo de mis errores, aprendo mis lecciones que se me da a través, ¿verdad?, de situaciones diarias, inclusive en casa con mis hijos, aprendo de ellos también. Gloria a Dios, aleluya. Entonces hablábamos la semana pasada de Nabucodonosor, ¿verdad?, cómo se engrandeció, el orgullo que él llegó a tener, su caída. ¿Y por qué esperar esa caída? ¿Por qué esperar a que pasen esas situaciones, esas desavenencias en nuestra vida para poder reconocer y exaltar el nombre de Dios? ¿Por qué no mejor, antes de que lleguemos a la caída? Dice la palabra que antes de la caída viene el enaltecimiento. A veces nos enaltecemos porque creamos nuestros proyectos y decimos, oh, wow, me siento satisfecho. ¿Estás seguro que estás satisfecho con lo que estás haciendo? Esa es la pregunta, ¿verdad? Nabucodonosor, sabemos de que él llegó a estar orgulloso por lo creado, por ese palacio, esos jardines, según los historiadores, ¿verdad? Me imagino yo, cosa no vista en esta tierra, una belleza. Y de haber creado la Babilonia, o sea, en ese lugar. Eso nos sucede a nosotros los seres humanos porque somos débiles y muchas veces ponemos nuestra confianza en quien no debemos. Por ejemplo, ¿verdad? Es bueno tener aspiraciones. Yo no le voy a decir que no tenga aspiraciones. Claro que sí, es muy importante tener metas. Pero si ponemos a Dios primero, si primero entregamos nuestra vida al servicio, ¿verdad?, de Dios y del hombre que vamos a hablar hoy en día, les quiero comentar de que brevemente, porque el frío está, a pesar que hay un sol muy hermoso, radiante hoy en día, hay un frío aquí afuera que no tienen una idea. Se nos olvidó, ¿verdad?, traer guantes. El hombre del cual vamos a estar hablando ahora, tal vez no tenía el orgullo que tenía Nabucodonosor, del que hablamos la semana pasada, pero sí era un hombre el cual desde que estaba en el vientre de la mamá, por decirlo así, parafraseándoles, ya había una orden dada por Dios y nosotros sabemos que cuando Dios ha ordenado, establecido en nuestra vida, nosotros tenemos que caminar en esa obediencia, así nos cueste quedarnos solos, mis amigos. El llamado de Dios a nuestra vida para ejercer un ministerio, para ejercer la voluntad de Dios requiere de muchas lágrimas, de rechazos incluso, de tu pareja, de tu familia, de tus hijos. Todo el mundo se te va a venir en contra porque pues esto es así. Les voy a recordar algo que me compartió un hermano y es bíblico. Fíjense que un día me dijo un hermano, y Dios bendiga a mi hermanito, de la fe en mi congregación, me dijo, hermana, no se sienta así, porque a veces nos sentimos rechazados, desaprobados, por decirlo así. Pero yo llegué a entender en este tiempo de que mi aprobación viene de los cielos, viene de Jehová de los ejércitos. No tengo que ser agradable, no tengo que tener aprobación por mi familia, por mis hijos. Cuando usted decide hacer la voluntad de Dios, tiene que entender lo mismo que vivió Jesús. Jesús caminó con 12, ¿verdad que sí? Caminó con 12. ¿Y cómo terminó en la cruz? Solo. Muy lindo, miren qué hermoso. Entonces eso me hizo a mí como un boom. Es cierto, Jesús caminaba con los 12 discípulos, pero al final le tocó llevar la cruz a él solo, excepto que tuvo la ayuda del Cirineo, y lo sabemos muy bien aquellos que conocen verdad de Biblia. Pero él terminó solo para cumplir el mandato de parte del Padre en la cruz, de morir por cada uno de nosotros. Y eso nos pasa a aquellos que hemos decidido caminar en obediencia a un llamado de parte de Dios, porque esto no lo elegí yo tampoco. Esto no es, como le decía ayer a uno de mis hijos, no es que a mí me plazca venir, por ejemplo, ahora mismo a aguantar frío aquí en estas temperaturas bajas. Ando afectada todavía de mi garganta. He tenido un mes bastante fuerte, tanto emocionalmente como de salud, ¿verdad? Y todavía no nos terminamos de recuperar, pero estamos en eso, poniendo a Dios primero en todo. Entonces, si Jesús caminó con 12 y al final terminó solo, ¿qué me dice eso a mí como ser humano? Como una persona que trata de agradar a Dios, porque dice su palabra que somos obra y hechura de Él. Entonces yo solamente quiero llevar a cabo una obra que Él ya comenzó en mí y sé que la cumplirá.
Entonces, en este día, a diferencia del rey Nabucodonosor, ¿verdad?, que hablábamos la semana pasada, vamos a hablar de un hombre el cual había un mandato desde el vientre de la mamá, y ese mandato era, ¿verdad?, lo vamos a estar leyendo en el libro de, de Jueces, en el libro de los Jueces, capítulo 13, vamos a iniciar por ahí para ir desglosando poco a poco la palabra del Señor. Padre, en este día me reconcilio contigo, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Padre, vengo a traer una insertación, Padre, de tu palabra, a hacer un recordatorio tanto a tu pueblo, Señor mi Dios, como a aquellos amigos, ¿verdad?, que no conocen la palabra del Señor, aquellos amigos que van a ser bendecidos a través de esta palabra. Que ella haga el efecto, Señor, que caiga en tierra fructífera, Padre amado, que la palabra nos dice que no hay, ¿verdad?, que no retorna vacía, Padre amado. Quiero agradarte, quiero exaltar tu nombre, a ti sea toda la gloria, toda la honra en esta hermosa mañana. Gracias por permitirme abrir mis ojos, gracias por mis amigos que están más allá de las fronteras en nuestros países, gracias por los hermanos de la fe, por esos valientes que van tirando la semilla de la palabra de Dios. Gracias por aquellos que están iniciando su ministerio, por los que lo van a iniciar, Señor mi Dios, Padre, que el único objetivo de estos valientes, de estos guerreros, sean exaltar tu nombre, agradarte solamente a ti, Señor mi Dios, Padre, que pongamos toda nuestra confianza en ti, Jehová de los ejércitos. Gracias te doy por este privilegio que me permites de hacer un recordatorio más, ¿verdad?, tanto a mi vida como a aquellos que van a escuchar este audio, esta transmisión. Padre amado, que pueda ser de bendición, Padre de la gloria. Mi único objetivo es exaltarte solamente a ti, servirte solamente a ti, Señor, y poder decir, como lo decía tu siervo, ¿verdad?, ya no vivo yo, más ahora vive Cristo en mí, Señor mi Dios, Padre, por esa misericordia y por ese amor que me muestras cada mañana, Señor, en obediencia a tu palabra. Aquí estoy, Jehová de los ejércitos. Saludos a mis amigos ahí en El Salvador, Señor mi Dios, Padre, en México, a los hermanos que se encuentran, ¿verdad?, en batallas, en dificultades. Señor, extiende tu mano, Señor mi Dios, de poder, Padre, que esta palabra surge efecto, Padre, que no retorne vacía, mi Señor mi Dios, Padre de la gloria, con uno, Señor mi Dios, Padre, que escuche este mensaje, Señor mi Dios, Padre, que sea fructífera esta palabra en su vida, Señor. Gracias, Padre amado, gracias infinitas gracias, te damos la honra solamente a ti. Y vamos a estar compartiendo, ¿verdad?, como decía al principio, en el libro de los Jueces, un mandato que se le había dado a este hombre, lo opuesto, bueno, no opuesto, porque también este hombre del que hablamos la semana pasada, del rey Nabucodonosor, ¿verdad?, cómo su orgullo lo enalteció por haber creado, ¿verdad?, esos jardines, ese palacio, y lo que tuvo que pasar, ¿verdad?, para reconocer y engrandecer el nombre de Dios. Que eso no pase en nuestras vidas, que no le permitamos al enemigo de que lleguemos a una circunstancia en la cual llegó Nabucodonosor. Estoy haciendo como un refresh de la semana pasada, ¿verdad?, de cómo él fue tirado a la hierba, cómo tuvo ese sueño y cómo él puso la confianza en los adivinos, porque nadie le podría descifrar ese sueño que había tenido, en donde Dios ya le estaba mostrando, ¿verdad?, porque había altivez en su corazón, había altivez en su vida. Entonces, de cómo fue su caída y cómo él tuvo que reconocer y exaltar el nombre de Dios a través de esa caída. No permitamos eso, mis amigos. Busquemos a Dios mientras puede ser hallado, dice en su palabra. Busquémosle ahora mientras Él toca nuestra puerta. Démosles la oportunidad a Dios en nuestra vida, en nuestro corazón. Dejemos que Él haga el cambio en nosotros, que sea notorio, que sea verdaderamente cierto. Sabemos que no hay perfección en nosotros, como se los decía al principio. Estamos tratando de caminar para agradar a Dios primero, ¿verdad? Porque si nos ponemos a querer tener la aprobación, ¿de qué me sirve ganarme el mundo? ¿De qué me sirve tener tantos views en las redes sociales? Si al final del día, al final de la noche, no voy a tener esa paz, esa comunión, esa misericordia de Dios, del poder dormir en paz, como dice su palabra, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado, ¿verdad? Cuando hay una raíz de amargura, una falta de perdón en nuestro corazón, no tenemos paz. Es necesario que busquemos el reconcilio,
reconcilio, ¿verdad? Primeramente con Dios, con nuestro Padre Celestial. Si hemos caminado, hemos actuado o dicho algo que haya herido a una persona, inclusive lo hago público, si he herido a algún ser humano, alguna persona con mis acciones, con mi palabra, pues te pido perdón en este día. Lo necesito porque ya sabemos que Dios me perdonó y yo también tengo que perdonar a quienes me lastiman, involuntaria o voluntariamente, porque como les decía al principio, Jesús mismo caminó con 12, pero al final quedó solo. Al final fue desechado, fue abandonado prácticamente. Muchos hasta lo negaron. Muchos negaron a Jesús de los que habían caminado con Cristo, ¿verdad? Sabemos de que eso pues no estamos exceptos nosotros a ser desechados, excepto a eso, mi querido amigo. Entonces te decía de que a diferencia del rey Nabucodonosor, este hombre fuerte, desde el vientre de su madre ya había tenido una visitación de un ángel como lo hizo con María, ¿verdad? El cual el ángel le decía que tendría un hijo, ¿verdad? Entonces a esta mujer se le dio, ¿verdad? Se le apareció un ángel. Y vamos a estar leyendo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, para honra y gloria de nuestro Señor. Jueces 13. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora, pues, no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo. Palabra clave, mis hermanos, mis amigos. A Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Y la mujer vino y se lo contó a su marido diciendo: un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera, y no le pregunté de dónde, ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo: he aquí tú concebirás y darás a luz un hijo, por tanto ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Entonces oró Manoa a Jehová y dijo: ay, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe qué le hayamos de hacer con este niño que ha de nacer. O sea, vemos que aquí esta pareja, ¿verdad? Cuando esta mujer tuvo la visitación de ese ángel que le estaba dando las instrucciones de cómo iban a crecer ese niño, qué es lo que las instrucciones de qué podían comer, de lo que podían beber y de lo que no podían hacer. Sabemos de que les estaba dando la instrucción también de no pasar navajas sobre su cabello. Y estamos hablando de Sansón. Gloria a Dios, aleluya. La vida de Sansón se puede decir que fue contradictoria. Fue un gran hombre de fuerza física, pero mostraba una gran debilidad moral. Fue juez durante 20 años y nazareo consagrado a Dios desde el vientre de su madre. O sea que ya había un llamamiento para la vida de Sansón. Desde el vientre de la mamá ya había un mandato de parte de Dios, ¿verdad? Ya habían instrucciones dadas desde los cielos. Ya se había hablado de que, ¿verdad?, no pasaría navaja sobre su cabeza, de que no bebería vino, de que no iba a ser dado al trago, como decimos hoy en día, a las bebidas alcohólicas. Eso lo vemos en Jueces 13:5, pero sin embargo rompía continuamente las reglas del nazareato. O sea que cuando usted tiene un mandamiento de parte de Dios a cumplirse, usted viene a convertirse en un nazareo. Es muchas veces difícil, mi querido amigo, porque sabemos que en esta carne, como lo hemos hablado al principio, es muy difícil poder, sin el Espíritu Santo como guía nuestra, es difícil poderle cumplir a Dios al 100%. Nosotros como cristianos estamos tratando de caminar bajo ese nazareo, ¿verdad?, que se nos ha encomendado por misericordia de Dios, porque esto no es que yo lo elegí, como les decía al principio, están las temperaturas frías,
fuerzas todavía. Hemos tenido un mes bastante fuerte emocionalmente, físicamente, hay mucho agotamiento, pero estamos haciendo la voluntad de Dios. Dios le bendiga a mi hermanita, a la familia Valeriano de León, a nuestros hermanos que siempre, ¿verdad?, han visto nuestro principio y nuestro caminar en este ministerio, y la gloria y la honra se la damos a nuestro Señor. Dios les bendiga, Dios les siga guardando y les siga dando victorias en su familia. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, vamos a seguir hablando de que Sansón, ¿verdad?, era un hombre que llegó a convertirse en mujeriego y vengativo. La vida de Sansón ilustra la necesidad. Este es un ejemplo a nosotros que nos dice, ¿verdad?, a decir no a la tentación carnal, a los placeres de este mundo, a los placeres de la carne. La palabra nos invita a nosotros y nos dice que cosechemos lo espiritual, que nuestra mirada esté en los cielos, de que esta carne tiene que menguar para que Cristo crezca en nosotros. Y por algo el Señor nos hace esta invitación a nosotros, porque sabemos que si no tenemos el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad y a toda justicia, mi amigo, difícilmente vamos a poder, ¿verdad?, vencer las tentaciones de este mundo, los placeres que son pasajeros. Vuelves a tu casa al final del día vacío, con un dolor en tu alma, con una soledad, con lágrimas que derraman tu rostro, con una ansiedad, con un vacío emocional. Pero en esta mañana el Señor te recuerda que si has caído de donde estás, ¿verdad?, tenemos abogado para con Dios. Ahí está nuestro Jesucristo, que dio su vida en la cruz del Calvario para reconciliarnos con el Padre, porque cuando estamos lejos de este camino, estamos fuera de la voluntad de Dios, somos presa fácil para Satanás. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, para los que van llegando, estábamos hablando, ¿verdad?, una retroalimentación acerca de cómo el rey Nabucodonosor la semana pasada llegó, ¿verdad?, a ese nivel de humillación, convirtiéndose en un animal, ¿verdad?, tirado al campo de las bestias. Cómo tuvo ese sueño, cómo él no encontraba descifrar ese sueño, pero vemos que a través de la humillación vino el perdón y todo le fue restaurado su reino, porque a él vino, ¿verdad?, lo que le llamamos, podría ser el orgullo, la altivez, y eso es un mal consejero, mi querido amigo, es muy malo. Entonces ahora estamos hablando de un hombre que desde el vientre de su madre tuvo una visitación, ¿verdad?, del cielo, de un ángel que le dio las instrucciones de cómo crecer este niño. Y esto me recuerda a María con Jesús, ¿verdad?, de cómo iban a cuidar a Jesús, de cómo todas las instrucciones que fueron dadas a través de un ángel cuando le trajo el mensaje que daría a luz, ¿verdad?, a Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Y así mismo fue a esta mujer en donde se le dieron instrucciones que no pasara navaja sobre su cabeza, y estamos hablando de Sansón. Asimismo, el voto de Nazareo, que ya estaba desde el vientre de su madre. Asimismo, mi amigo, desde el vientre de tu madre ya hay algo establecido en los cielos para tu vida. Dios no te hizo para perdición, te hizo para toda obra buena. Dice su palabra que hemos sido creados para alabanza de su gloria. Imagínate qué comparación más hermosa, como cuando alguien te señala de lo opuesto, ¿verdad?, esa persona, y empiezan a juzgarte, a señalar tu manera de vivir, pero en Cristo las cosas dice que todas son hechas nuevas, y no me quiero salir de donde estamos. Estamos hablando del Nazareto que se le dio, ¿verdad?, desde el vientre de la madre a esta mujer, las indicaciones que ese niño cómo iba a crecer y de qué manera, que no iba a ser dado al vino, incluso con quien él vendría, ¿verdad?, a tomar como compañera. Sansón comienza con el anuncio de su nacimiento, un hombre de la tribu de Dan, llamado Manoa, que estaba casado con una mujer que, oigan bien, no podía tener hijos, y esto usted lo puede buscar en el libro de Jueces 13:2. El ángel del Señor visitó a la mujer y le dijo: concebirás a luz un hijo, en el versículo 3, y el ángel también le ordenó que siguiera las reglas del nazareato durante su embarazo: nada de bebidas fermentadas, nada hecho de uvas, ni alimentos impuros. La mujer le comentó a Manoa, a su compañero, el cual él oró para tener esa visitación del ángel. Y nuevamente, ¿verdad?, el Señor, como cada uno de nosotros sabemos, nos
confirma nuestra vida a través del Espíritu Santo, esas indicaciones que debemos de seguir. Qué hermoso es Dios que nos dejó, ¿verdad? Ese Espíritu Santo en donde dice, pero recibiréis poder. Qué hermoso es tener ese poder, de poder tener esa relación con el Espíritu Santo, el que te guía a toda verdad, a toda injusticia, en donde Él nos va guiando y nos va dando las instrucciones de cómo debemos de caminar, porque si el Espíritu Santo entonces es nuestra alianza, por decirlo así, porque Él nos guía, Él nos dice lo que está bien y lo que está mal, ¿verdad? En nuestra vida, gloria a Dios, aleluya. Entonces la mujer, ¿verdad? Se lo contó a su compañero, oró para que los visitara y así fue. Dios le respondió la oración a Manoa. El ángel del Señor se apareció de nuevo a la mujer de Manoa y ella corrió a buscar a su marido, y el ángel repitió el mismo mensaje que le dio a la mujer a Manoa, quien le preguntó su nombre. Miren qué hermoso, el ángel le respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre? Que es admirable, gloria a Dios. Lo vemos en Jueces 13:18. Luego Manoa sacrificó un macho cabrío sobre una roca, y aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel del Señor subió en la llama. En el versículo 20 fue entonces cuando Manoa se dio cuenta de con quién había estado hablando. En el versículo 22 vemos que dice, ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. Fiel es la palabra de Dios. La mujer de Manoa dio a luz a ese hijo al cual llamaron Sansón. El Señor lo bendecía mientras crecía. Y sabemos nosotros que mientras nosotros vayamos escalando peldaños y vayamos caminando confiando en el Señor, llevando el mensaje, ¿verdad?, de exaltación al Rey de Reyes, al soberano, al Salvador del mundo, vamos a seguir siendo bendecidos mientras sigamos las líneas, mientras sigamos esos parámetros que Dios ya ha establecido en nuestras vidas y no nos rehusamos al llamado y a la voluntad de parte de Dios, y sigamos esas instrucciones que se nos han dado mediante la Biblia, mediante esa palabra hermosa que es viva y es eficaz. Dice la palabra que es penetrante como hasta las coyunturas de los huesos. Qué hermoso es cuando decidimos caminar bajo esas instrucciones, que tal vez tú y yo no hemos tenido esa visitación, esas instrucciones de parte de un ángel, pero sí nos ha dejado la palabra de Dios y el Espíritu Santo que nos guía, ¿verdad?, a esa verdad y a esa justicia. A este matrimonio, a esta pareja, dieron a luz al hijo que llamaron Sansón, y los ángeles le dieron las instrucciones a seguir. Pero vemos que en la vida de Sansón también entró, ¿verdad?, el pecado. El libro de los Jueces avanza en esta historia de Sansón hasta el momento que tenía que llegar, ¿verdad?, cuando el niño ya creció y se convirtió en un hombre, habría que tener su esposa, su compañera. Él quería casarse con una filistea, lo cual en su momento, ¿verdad?, sabemos que no podía haber ese matrimonio o ese compartimiento de vida, porque a pesar de las protestas que sus padres, Manoa y esta mujer le hacían a Sansón, de que no podía contraer matrimonio o tener, ¿verdad?, acompañarse, como lo decimos, esa unión libre con una filistea, pues porque se consideraban paganos, porque sí eran paganos, lo dice la Biblia. Su madre y su padre le acompañaron a Sansón a Timná para hacer unos compromisos, para hacer los preparativos, o sea, estamos hablando de una boda. Dice que en el camino le atacó un león a Sansón, y el Espíritu del Señor vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito sin tener nada en su mano, y eso lo vemos en Jueces 14:6. Posteriormente Sansón pasó junto al cadáver del león y le encontró un panal de miel, el cual comió. Ahí vemos ya la primera falta, ¿verdad?, la primera desobediencia, porque se le había dicho que no comería nada impuro, que no comería, ¿verdad?, nada fermentado. Y sabemos de que al principio esto se le fue dado, en donde dice que ni sidra ni cosas inmundas, porque el niño era un nazareo. Pero se les había olvidado, dice, no se acercará a persona muerta, y allí estaba un león muerto. En Números 6:6 encontramos este mandato. Sansón sabía y parecía
que no había hecho mal. Muchas veces nosotros también caemos en esa situación. Ya sabemos y conocemos muy bien la palabra de Dios, en la cual se nos dan los mandatos, los 10 mandamientos, y muchas veces, ¿verdad?, pecamos con nuestros pensamientos. Por eso es necesario el reconcilio con Dios a diario, en la mañana, el despertar, las primicias que sean para tu Dios, viniendo en reconciliación con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo de Dios. Asimismo, antes de dormir, ¿verdad?, por si acaso, como decía aquel sacerdote, por si acaso mis hijos han pecado, Jehová, entregaré sacrificio a ti. Es igual, es lo mismo, aplica también en estos momentos en nuestras vidas, mi amigo, mi hermano. Gloria a Dios, aleluya. Vive Jehová. Había, ¿verdad? Iban camino a celebrar un banquete de boda, como lo describe Jueces 14:10, era literalmente una fiesta para beber. Como nazareo, Sansón debía abstenerse de vino y sidra. No beberán vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá licor de uvas. En Números 6:3 lo relata. Aunque el autor de Jueces no dice si Sansón bebió personalmente vino o bebida fermentada en esta fiesta. Fue otra ocasión que lo condujo al pecado. O sea, no se acierta bien si él se emborrachó o qué. Muchas veces nos vemos en situaciones nosotros mismos, con ese libre albedrío que nosotros tenemos, venimos, ¿verdad?, a hacer cosas que no le agradan a nuestro Dios. Caminamos fuera de la voluntad de Dios, no consultamos con Jehová. Muchos hombres de Jehová consultaban a Dios. Los padres de Sansón consultaron por segunda vez al ángel de Jehová, al ángel en esa visitación que tuvo, y oró el padre, ¿verdad? Manoah oró para que se le confirmara, y eso nos dice a nosotros como ejemplo a tomar también, que debemos de consultar primero a Jehová si nuestro caminar le está agradando, si estamos siendo, ¿verdad?, útil a su obra, si estamos siendo agradables delante de Él. Es muy importante consultarle primero a Jehová. Vemos que aquí Sansón, ¿verdad?, por sí mismo decidió tomar esa miel, tomar lo que estaba junto al cadáver de ese león que había matado, y entonces ya ahí había una desobediencia. Y nos dice que en esa fiesta, fíjense que en esa fiesta también estamos viendo ya dos situaciones. Él hizo una apuesta. Todos sabemos que es una apuesta, viene a ser como una lotería, como un juego, el cual pues eso tampoco le agrada a nuestro Dios, en donde decía que quien pudiera resolver un acertijo recibiría 30 mudas de ropa y 30 vestidos de lino. En Jueces 14:12, la nueva esposa filistea traicionó a Sansón y le dio la respuesta a su acertijo a sus compatriotas. Ya estamos viendo una consecuencia de la desobediencia, también otra consecuencia más. La esposa de Sansón fue entregada a otro hombre. Dios utilizó todo esto vergonzoso para los propósitos. Esto venía del Señor porque Él buscaba ocasión contra los filisteos. Recordemos que ahí había una guerra, ¿verdad?, que se tenía que librar en contra de los filisteos. Pero vemos más adelante en donde nos dice, ¿verdad? Y vemos aquí en reflexión de esta palabra, en donde dice que Dios incluso va a usar hombres imperfectos, pecadores, para cumplir la voluntad. No quiere decir de que Él va a escoger, dice su palabra, que a lo más vil y despreciado Él escoge para vergüenza de los sabios. Cuando tú decides caminar bajo el mandato, bajo ese voto de servirle a Dios, no te has sacado de un lugar puro. Venimos con inmundicia, pero la sangre preciosa del Cordero que limpia todo pecado nos cambia nuestras vestiduras, nuestro nombre, nuestra manera de vivir, nuestra identidad, y su propósito se llevará a cabo, ¿verdad? Así como usó la burra, ¿verdad?, que habló. Entonces, cuando usted esté en desobediencia a Dios, que no quiere dar una palabra de parte de Dios, usted cae en esa misma desobediencia. No importa, pecado es pecado, no importa si es que fue que se emborrachó, no importa que fue. Lo importante es que usted se levante del lecho en donde usted está y vuelva al reconcilio con Cristo y reconozca que Él es su hacedor, que Él es el soberano en su vida.
Sansón voluntariamente se involucró en situaciones, ¿verdad?, que lo llevaron al pecado, pero cada vez Dios lo usó para su gloria. Ni siquiera nuestro pecado puede impedir que se cumpla la voluntad soberana de Dios. Sansón, lleno de ira y venganza, juró vengarse de los filisteos por lo que había sucedido, por haberle robado a su esposa, y lo vemos en Jueces 15:3, quemó las cosechas de los filisteos, y más tarde, después de que estos asesinaran a su mujer, los hirió, dice, en cadera y muslo con gran mortandad en el versículo 8. Sansón en Judá durante un tiempo, pero los de Judá preocupados porque Sansón empeoraba la situación con los filisteos, lo ataron, lo entregaron al enemigo. Cuando los filisteos se acercaron a su indefensa presa, dice que vino el espíritu sobre él y las cuerdas que estaban en sus brazos, porque sabemos que vino una mujer, ¿verdad?, llamada Dalila, la cual la Biblia relata que esta mujer fue utilizada porque los filisteos querían saber de dónde provenía la fortaleza, el hombre fuerte que veían, y querían saber algo de parte, como una debilidad, o de dónde prevenía esa fortaleza. Entonces se suponían, aquí parafraseando, les dio que ellos pensaban que era en su cabello. Pero sabemos nosotros cuál había sido el mandato divino por aquel ángel que tuvo la visitación su madre cuando estaba en su vientre, en donde se le dijo que no se le pasaría navaja. El pecado de Sansón tuvo consecuencias, porque el propósito de Dios era que fueran derrotados los filisteos. Se estaba cumpliendo a través de Sansón. Sus ojos fueron sacados, lo ataron, ¿verdad?, a unos pilares, exponiéndolo a vergüenza, después que ya Dalila, ¿verdad?, en varias ocasiones, y esto lo vemos en el capítulo 16 de Jueces, en donde Dalila le pregunta y le dice a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Y le respondió Sansón: si me atare con 7 mimbres verdes que aún no están enjutos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y nosotros sabemos que eso no es cierto. Los príncipes y los filisteos vinieron con 7 mimbres verdes que aún no estaban enjutos, y ella lo ató con ellos. Y ella tenía hombres en acecho en el aposento, porque mira, mi amigo, mira, mi hermano, el enemigo va a tener siempre, va a usar, ¿verdad?, a los más cercanos a nosotros para ver cuál es nuestra debilidad, para usar cuál es lo que estamos débiles, lo que estamos, en qué área de nuestra vida nosotros estamos aún que no falta que seamos fortalecidos. El enemigo va a utilizar en nuestro entorno, ¿verdad?, a esos filisteos para que nosotros caigamos de la gracia de Dios. Pero cuando nosotros nos confiamos, ¿verdad?, y caminamos bajo esa promesa, bajo el poder del Espíritu Santo que nos guía a toda verdad y a toda justicia, yo le garantizo que usted y yo no vamos a perecer. Porque hay una palabra de parte de Dios que fue dada desde el vientre de la madre de nosotros. Ya Él había puesto, dice el libro de los Salmos, sus ojos vieron mi embrión, gloria a Dios, aleluya. O sea, ya estábamos predestinados para la obra de Dios, en donde nos dice que fuimos creados para alabanza de su gloria. ¿Qué es lo que tratamos de hacer en esta mañana? Honrar y exaltar el nombre de Dios, que esta palabra llegue, ¿verdad?, a tierra fructífera. Que esta palabra haga su cometido, que no caiga en piedra, que no caiga en tierra árida, sino que cobre vida en aquellos que tal vez se han sentido fallarle a Dios, porque sí le fallamos a diario, pero por eso es necesario venir a la reconciliación día con día, noche tras noche, depositarnos en el gran yo soy, depositarnos en el Elohim, en ese Dios soberano, que Él todo lo restaura, mi querido amigo. Y vamos a continuar descifrando la palabra de cómo, ¿verdad?,
Sansón y como Dalila. No sé cuál es la Dalila que está en tu vida, no sé cuál es el filisteo que acecha tu caminar en Cristo, pero déjame decirte que si pones la confianza en el Señor y le dices, Señor, te entrego estos filisteos, Señor, te entrego esta Dalila, y tú voluntariamente reconoces y le entregas tu vida al Señor, porque sí hay filisteos en nuestro entorno, sí hay Dalilas en tu vida, entrégaselas al Señor y Él te dará la victoria, porque dice la palabra de Dios, diga el débil fuerte soy, pero ¿cómo así diga el débil fuerte soy? Nosotros somos fortalecidos por el Espíritu Santo, por esta palabra que cobra vida, mi amigo, mi hermano. Vemos cómo Dalila le insistía y le insistía en este capítulo 16, de qué manera le sacaba, ¿verdad?, a Sansón, de dónde provenía su fortaleza. Mas como era una mujer insensata, no era una mujer, ¿verdad?, dedicada a la voluntad de Dios, era una filistea, la cual ella, el único propósito era entregarle a los filisteos para que ser derrotado. De él lo escarnecieron, le sacaron sus ojos. Pero en ese momento, ¿verdad?, al igual como hablábamos la semana pasada del rey Nabucodonosor, ¿verdad?, que fue expuesto a vergüenza, donde fue lanzado, dice la palabra, de que como buey, con los bueyes, que en donde comía, ¿verdad?, pasto. Pero ahí en ese momento el rey Nabucodonosor reconoció al Dios, alzó sus ojos al cielo y reconoció al Dios soberano, al Dios todopoderoso. Y ahí vino la misericordia de Dios para con Nabucodonosor, y se le fue devuelto su palacio triplicadamente. Lo mismo sucede en nuestra vida. Si tenemos un filisteo, si tenemos una Dalila, la cual por nuestra fuerza no la podemos vencer, yo no sé cuál será la Dalila de tu vida, cuál será el filisteo. Esto tipifica a un pecado que tú no hayas confesado. Si hay una falta de perdón para tu amigo, para tu hermano, pues mira, es momento de que tú alces los ojos al cielo y le digas a Jehová de los ejércitos, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, lo pongo al servicio de Dios. No esperes que un ángel baje del cielo como bajó, ¿verdad?, el ángel, hacerle la visitación a la mamá, ¿verdad?, a Manoa y a su esposa, de las instrucciones que recibirían para cómo iban a crecer este niño, convirtiéndose en un hombre fuerte. Estamos hablando de Sansón para los hermanos que están entrando. Y vemos cómo la filistea, ¿verdad?, llamada Dalila, entró a la vida, y cómo él permitió, de cómo su libre albedrío, podríamos decirlo así, cómo él libremente le dio acceso a Dalila, ¿verdad? Esa noche los habitantes de Gaza se enteraron de que Sansón estaba en la ciudad y lo acecharon para matarlo al amanecer. Sansón escapó, dice, levantándose a medianoche. Cuando se levantó, tomando las puertas de la ciudad con sus 2 pilares y su cerrojo, se las echó al hombro y se fue y las subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón, en Jueces 16:3. Para los que tienen su Biblia en casa, puede ahí usted, ¿verdad?, ir leyendo esta palabra. Sabemos de que el secreto, ¿verdad?, que Dalila insistía y insistía en que le fuera revelado en dónde estaba su fuerza. La Dalila va a ser insistente en nuestra vida, el filisteo, porque dice la palabra de Dios, no me recuerdo el versículo ni el libro, pero hay demonios que nos acechan, que son insistentes. Satanás, el enemigo de las almas, el destructor, el que viene a destruir tu caminar, mi amigo, mi hermano, no viene más que para matar, para hurtar y para robar. Asimismo el filisteo, la Dalila, viene a destruir tu llamado, a destruir lo que tú tienes bajo el propósito de Dios que se te ha dado. Sansón fue crecido, ¿verdad?, con estas mismas órdenes. No esperes a que un ángel te visite. La palabra te habla, la palabra te redarguye, el Espíritu Santo te dice las directrices a seguir. No huyas más al llamado de Dios, mi amigo. Mira, mi hermano, muchas veces no hacemos caso a la voz del Espíritu Santo, y por nuestra concupiscencia muchas veces nos vemos derrotados por esos filisteos, porque Sansón vemos que él libremente le dio cabida, ¿verdad?, al pecado, y le trajo la consecuencia en donde él fue, ¿verdad?, puesto a vergüenza delante de los filisteos.
el templo de su Dios, ¿verdad? Era Dagón en los filisteos. Dice que ahí, para alabarlo, ahí por haber entregado a Sansón a su poder en Jueces 16:23 durante los festejos, sacaron a Sansón de la prisión para entretenerlos. Mira, muchas veces Satanás quiere sacarte del caminar de Cristo para que seas entretención del mundo, para que hagas, perdona, te lo voy a tener que decir, para que hagas el ridículo en el mundo, para que seas, ¿verdad?, avergonzado delante de Dios, porque Satanás no viene más que acusarte y avergonzarte, pero en Cristo hay esperanza. En Cristo, a través de su Espíritu Santo, ¿verdad?, nos honra delante del hombre, nos quita ese oprobio. En esta mañana es el mismo llamado, mi amigo, a que se te quite el oprobio, la vergüenza de la cual el Satanás o el filisteo o la Dalila te quiere exponer. Gloria a Dios, aleluya. Dice que apoyado, ¿verdad?, en esos templos paganos, ahí lo pusieron, ¿verdad?, para entretención. Pero en ese momento que Sansón estaba siendo, ¿verdad?, tomado como entretenimiento, yo lo veo como una burla. Muchas veces nosotros nos vemos expuestos a eso, pero grande y soberano es Dios, que así como Nabucodonosor en su vergüenza, cuando fue echado a comer, ¿verdad?, pasto de entre sus animales, así como Sansón hoy en día de lo que estamos hablando, oh, gloria a Dios, aleluya, mi alma te alaba, así como Sansón fue expuesto como entretenimiento para esos filisteos, asimismo el Espíritu Santo en esta mañana viene y te recuerda: no dejes más, no le permitas más al filisteo, a la Dalila, que te exponga para entretenimiento del mundo. Asimismo, como clamó Sansón al Señor y le dijo: Señor, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos, porque le habían sacado sus ojos. Gloria a Dios, aleluya. Y lo vemos en el versículo 28, en donde él, ¿verdad?, reconoce. Dios te bendiga. Ay, yo te conozco, yo quisiera meterme en una iglesia que me ayude. Estamos bienvenidas, estamos en el 82 de Griffith Street, ahí por misericordia de Dios. Ay, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Ay, ayuda. Dios te bendiga. Yo tengo muchas penas. No sientas pena, siéntate y ya voy a terminar y luego hablamos. Dios les bendiga, perdón, hermanos. Entonces nos dice, ¿verdad?, que Sansón en ese momento, él se acordó y le dijo: acuérdate de mí, te ruego solamente esta vez, oh Dios, para de una vez que tome venganza, porque le habían sacado sus dos ojos. Misericordiamente Dios accedió a la petición de Sansón. Se inclinó con toda fuerza y cayó la casa sobre los principales, sobre todo el pueblo que estaba en ella. Sansón mató, mas cuando murió, unos 3,000 filisteos en vida. Sansón era un hombre de fe, mi querido amigo, mi querido hermano. La Biblia lo menciona en él como el salón de la fe, y lo vemos en Hebreos 11:32. A la vez era un hombre de carne y hueso, y sus muchos errores nos sirven de advertencia a quienes juegan con fuego y esperan no quemarse. Mucho cuidado con eso. La vida de Sansón nos muestra la importancia de confiar en la fortaleza de Dios, no en nuestro propio poder, de seguir la voluntad de Dios, no de nuestra propia obstinación, y buscar la sabiduría del Señor, no por nuestro propio entendimiento, porque tanto usted, mi hermano, sabemos muy bien que por nuestro propio entendimiento, dice la palabra de Dios, que fuera de Dios nada podemos hacer. Gloria a Dios, aleluya. Y nos dice que sin ese Espíritu Santo, que es nuestro ayudador, ¿verdad?, el que nos guía a toda verdad y a toda justicia, no podemos, ¿verdad?, llevar a cabo la voluntad y el plan perfecto de Dios para nuestra alma, que es la salvación. Espero que haya sido, ¿verdad?, de bendición esta palabra. Vamos a pedirle la dirección a Dios. Vamos a hablar también la semana que viene, vamos a soltar a los hombres de la Biblia, puesto que ya hablamos del rey Nabucodonosor la semana pasada, que también fue expuesto a vergüenza, como lo fue expuesto Sansón en la Biblia, ¿verdad?, en esta semana, como las enseñanzas
enseñanzas que nos están dejando estos hombres es de la suma importancia de levantar nuestros ojos. Es momento de levantar nuestros ojos al cielo y decirle: Padre, aquí está mi vida, te entrego mi voluntad, haz cumplimiento de tu palabra en mi vida, estoy dispuesto a seguirte. Es lo único que el Señor quiere, lo demás Él lo va a venir haciendo, todo va a ser puesto en añadidura a tu vida cuando decides caminar, ¿verdad? Todo filisteo, ¿verdad? Toda Dalila se entregará en tus manos. Así es que espero que se hayan gozado. Por aquí se me acercó una amiguita, una persona que estaba escuchando el mensaje para gloria de Dios. Vamos a compartir un momento con ella, a intercambiar, ¿verdad? La invitación a que nos visiten nuestra congregación en Jersey City, ¿verdad? Por gloria y honra y por misericordia de Dios estamos ahí congregándonos con nuestra pastora, ¿verdad? Reverenda Petra Morales, y mis amados hermanos que son unos siervos y unos vasos de Dios verdaderamente, que estamos luchando en este caminar. A Dios sea la gloria, y hasta aquí ha sido, ¿verdad?, la insertación de la palabra en este día. Que el Señor les continúe bendiciendo. Nos vemos hasta próximo transmisión. Dios les bendiga.